Qué pena, qué lamentable la situación del senador Bob Menéndez en Estados Unidos. Bob Menéndez probablemente es el hispano, el ciudadano estadounidense de origen hispano que ha logrado mayor poder en la sociedad estadounidense. Si no es el mayor, es uno de ellos, porque se ha desempeñado como representante de un estado de la Unión Americana importante como New Jersey en el Senado de los Estados Unidos. Pero además ha presidido ya por algunos años la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que de alguna forma moldea la política exterior de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos el Congreso tiene muchos poderes. No solo aprueba las leyes, sino que también ejerce el control. Tiene funciones de control importantes y las ejerce. Y hace contribuciones al diseño de las políticas en distintas áreas. Una de ellas, el área internacional. En el Senado, el jefe de esa Comisión de Relaciones Exteriores era nada más y nada menos que el señor Bob Menéndez, de origen cubano, nacido en el estado de Nueva York, de padres cubanos. Y un hombre que logró desarrollarse a pesar de su condición de hispano y de ser de origen muy humilde. Tuvo problemas no hace mucho con unas acusaciones que le formularon. Supuestamente el señor Bob Menéndez ayudó a un médico dominicano a conseguir un contrato en un puerto del país en asuntos de seguridad. Un contrato que creo que era por unos $500,000, algo así. Y el dominicano, el doctor Salomón Melgen, oftalmólogo, supuestamente era un contribuyente, un hombre que aportaba recursos a la campaña del señor Bob Menéndez. Y esas gestiones las habría hecho como pago por esa ayuda. Se le formularon acusaciones. El señor Bob Menéndez se vio en la obligación de renunciar a su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y recuperó el puesto cuando consiguió un fallo a su favor. Le retiraron algunos cargos, los más graves, pudo sortear esa situación. Ahora tiene un verdadero problema, un problema muy, pero muy serio. Acusaciones gravísimas. Ustedes saben que Estados Unidos tiene unas relaciones un tanto complicadas con Egipto, porque Estados Unidos acusa a Egipto de ser un estado autócrata, pero es un aliado, ha sido un aliado importante. Recuerden ustedes los problemas de Egipto con Israel y los conflictos armados en el que participó este país del lado contrario a un aliado histórico de Estados Unidos como Israel. Los acontecimientos después de la nacionalización del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, un montón de conflictos. Finalmente, Egipto se entendió con Israel. En el 78 se firmaron los acuerdos de Camp David y entonces Egipto pasó a colaborar con Israel y se convirtió en un aliado de Estados Unidos que recibe todos los años unos 1.300 millones de dólares en ayuda militar. Es un aliado importante de los Estados Unidos y por eso esa ayuda. Pero los estadounidenses condicionan la ayuda a Egipto a que este país logre algunos avances en materia democrática.
Y los desembolsos se van haciendo en función de cómo Egipto va cumpliendo con las condiciones que le pone el gobierno de Estados Unidos. Que en esto es famoso, porque Estados Unidos nunca da nada si no recibe algo a cambio. En el caso de Egipto eso no ha funcionado tan bien, porque de alguna forma los estadounidenses han priorizado la importancia de las relaciones con Egipto a esos controles, a esos condicionamientos. Y ustedes ven la realidad actual de Egipto, donde hay un hombre que ascendió al poder, llegó al poder como consecuencia de un golpe de Estado contra el primer gobierno democráticamente elegido en la historia de Egipto, pero ha habido que fumarse el señor Al-Sisi. ¿Por qué? Porque Al-Sisi es menos malo que los hermanos musulmanes que hubo que derrocar después de que la primavera árabe se llevara a Hosni Mubarak. Hosni Mubarak fue el hombre que sucedió a Anwar el-Sadat después de su asesinato por los acuerdos de Camp David. Y es un hombre con el que Egipto se llevaba bien, con el que Israel se llevaba bien y con el que Estados Unidos también se entendía. Pero de repente vimos a un Hosni Mubarak, aliado de Estados Unidos, un hombre que gobernaba con mano dura, en una jaula, haciéndole frente a un proceso judicial. Y eso no gustó mucho ni en Israel, ni gustó en ciertos sectores de la sociedad egipcia. Y usted ve hoy a un Egipto que le busca el lado a China, que le busca el lado a Rusia, aunque quiere también entenderse con Estados Unidos. Pero hoy en día es casi una moda que muchos gobiernos quieren tener más o menos un equilibrio en sus relaciones exteriores y no quieren depositar todos sus huevos en una misma canasta. Y eso a muchos países les ha reportado beneficios. Bueno, el asunto es que unas relaciones tan incómodas como esa, en medio de todo esto, el señor Bob Menéndez, que tenía un discurso muy duro contra la autocracia, resulta que él se estaba beneficiando personalmente de esa situación. Y entonces tenía una serie de arreglos con funcionarios egipcios para ayudarlo a conseguir que Estados Unidos le vendiera, para garantizarle acceso a las armas estadounidenses al gobierno de Egipto, a cambio de soborno, a cambio de un pago. Esas son las acusaciones que le están haciendo. Incluso dicen que el señor Bob Menéndez hizo un esfuerzo para que el gobierno estadounidense se involucrara en las relaciones, en el problema existente entre Egipto y Sudán por un lado y Etiopía por el otro. Por el proyecto aquel que nosotros mencionamos cuando hablamos el tema, cuando analizamos el tema del canal que construye Haití, el canal de riego que puede desviar el río Masacre, nosotros mencionamos algunos de los asuntos que han generado conflictos entre diferentes países y mencionamos una presa que se está construyendo en el territorio de Etiopía y que genera mucha preocupación en Egipto y en Sudán. ¿Por qué? Bueno, porque el caso de Egipto, el río Nilo tiene un papel enorme, tremendo. Y si baja el caudal del río, ellos se pueden ver seriamente afectados.
El proyecto de Etiopía consiste en represar el Nilo Azul. El Nilo Azul. Recuerden que el Nilo es la confluencia del río Azul y el río Blanco. Se juntan en Jartum y entonces sigue corriendo hacia la parte norte. Y pasa por Sudán, pasa por Egipto, llega a Egipto. Y ese proyecto, alrededor de ese proyecto hay unas contradicciones ahí importantes. Y el señor Bob Menéndez, atendiendo peticiones de sus amigos egipcios, aceptó involucrarse en esta cuestión, procurando naturalmente un beneficio para Egipto. Fíjense cuáles factores pueden intervenir en la política exterior de un país, incluyendo asuntos venales como ese. Bueno, que habrá que demostrárselo al señor Menéndez, habrá que demostrárselo, pero eso es lo que dice la fiscalía. Eso es lo que dice la fiscalía, y al señor Menéndez le han encontrado dinero en efectivo, más de $500,000, lingotes de oro. Dicen que recibió un vehículo de lujo de una empresa a la que ayudó a conseguir un contrato para el suministro de carne a Egipto. Ese es otro problema, otra acusación grave que tiene ahí, de haber interferido para que una empresa privada consiguiera ese contrato. Y entonces, ahí estamos hablando de asuntos que son realmente muy serios. El señor Menéndez niega las acusaciones. Pero ya muchos legisladores han pedido su renuncia. El gobernador del estado de New Jersey ha pedido que renuncie, porque lo que ha presentado la fiscalía luce un expediente bien sustentado. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.